Entonces, tú recuerdas vívidamente cómo fue la llegada de Chávez, supongo, ¿no? Claro, claro, de hecho, Y mi familia era altamente chavista. El esto único te iba a opositor era preguntar. yo. O sea, que tú nunca fuiste así, tú nunca te consideraste afín al chavismo o chavista No. directamente. Porque, a ver, cuando llegué al chavismo tenía 12, 13 años, obviamente, Sí. juventud rebelde. Y Ujú. una de las primeras cosas que hizo Chávez fue instaurar cursos de premilitar en el colegio y Ok. ciertos cambios de pensum. Y yo no sé por qué a esa edad yo lo agarré como un tema personal. Ah, De rebeldía adolescente y era un pasticho mental que yo tenía en mi cabeza, porque era como que yo le decía, yo no quiero nada a Chávez, así que ponme Rage Against the Machine. Pues yo soy súper, por ejemplo, también te lo digo, ¿eh? exacto, Porque súper, los súper Rage Against the lógico. Machine son como, también son muy izquierdas, son gente anarquista, yo creo, ¿no? Claro, Es una premisa no, oriental. ni siquiera considero anarquistas, porque creo que son más de corte Destruye el de sistema. izquierda radical. Ajá. Sí, bueno, o sea, es que si tú pensaras en quiero destruir el sistema, tú no quisieras colocar un estatismo gigantesco. Pero bueno, también creo que ellos tienen un pastichito por ahí, pasticho mental, lo llamamos nosotros, que son una lasaña mental, que Sí, son sí, capas sí. de pasta, Diferentes carne y ideas. bechamel, sí, combinados y ahí tienes. Pero desde el principio fui opositor. De hecho, mis padres trabajaron con el Estado venezolano es gigantesco. Sí. El Estado venezolano es el principal empleador de Venezuela. Mm. Creo que en una época llegó a ser prácticamente el 50% de los empleos venezolanos Ujú. eran relacionados al Estado. Ya. Mis padres trabajaron con el gobierno hasta el año 2002. Ok. Cuando ocurre el golpe contra Chávez, Sí. las órdenes que empezaron a llegar de parte de cuando, porque Chávez lo tomó un 11 de abril Ajá. y el 13 de abril vuelve. Exacto. A Ujú. los 3 días resucitó entre los Sí, sí, muertos. sí. Le vemos en esas imágenes, ¿no? En el helicóptero y toda la historia, ¿no? Eso, bajándose con un pobre Cristo y el Cristo, me rindo, me rindo. Entonces, que el Señor me suelte, por favor. Ujú. Eh, para esa época, todas las órdenes que llegaban o sea, la posición del Estado venezolano era vamos a vengarnos contra todos los que nos tumbaron. Era una Ujú. retaliación. Y en ese momento mis padres se apartaron de la política, del gobierno, y dijeron, mira, no, esto no es lo nuestro, No porque va mucha con gente se metió. nosotros. Claro, porque el gobierno de Chávez era un gobierno súper progresista, entonces era una broma como, ¿quién eran los contrarios al gobierno? Lo que era la tradición, los partidos Claro. corruptos. ¿Qué Chávez? Vamos a romper el sistema, por eso yo no creo en antisistemas. Vamos a romper el sistema. ¿Y en qué creemos nosotros? En la sonrisa de los niños, en los arcoíris, en el preticor, el olor de la lluvia, puras cosas bonitas. Es un cabrón porque estamos hablando de cosas muy serias. Perdóname que te ofenda, Gatón, pero es que me lo pones que no, me tengo que morder los labios para no reírme. Pero bueno. Es que no, es absurdo, también sí lo cuento así. Durante esos 2000, ¿cómo recuerdas tú la vida en Venezuela? Ya vas creciendo, adolescente, no solo pasas la adolescencia, sino ya que te conviertes en un adulto. La cosa, el barril de Brent estaba bien altito, luego la cosa iba bien, ¿no? En Venezuela hay un dicho que dice que en Venezuela no hay ni buenos ni malos gobiernos. No, es un dicho viejo porque ya quedó descartado. Antes Sí. se decía que no existían gobiernos malos ni buenos, sino Ok. precios altos o bajos del petróleo. Latinoamérica es una economía extractiva en su esencia. Sí. Tenemos grandes recursos, lo que hacemos es que los sacamos, no los trabajamos, Sí. porque da más comisión a la corruptela. Sencillamente agarrar un barco, Sí. decirle a una empresa poco ética de algún país desarrollado, mira, ¿cuánto me das tú a mí para ayudarte a ti el contrato para que tú hagas esto? Sí. Y listo. Eh, Luego comienza la... el petróleo entonces, el petróleo entonces casi desde su origen, desde el descubrimiento, ¿no? Ahí en la cuenca del Orinoco, por ahí, en el lago Maracaibo, o sea, desde el origen prácticamente es explotado a través de contrataciones, de contratas a empresas extranjeras. Empresa extranjera, sí, con participación venezolana, con poca participación venezolana, cuando después está Ajá. como en 10. Llega Sí. Chávez comenzó con una política de nacionalizaciones. Correcto. Bueno, de hecho no fue Chávez, no, Expropiese, ¿no? Mítico. me equivoco. Ah. El que comenzó con las políticas de expropiaciones de empresas Sí. y de nacionalizaciones de productos fue Carlos Andrés Pérez, que fue el Chávez primigenio. El primer populista del siglo XX de Venezuela fue Carlos Andrés Pérez, que gobernó 2 veces. Lo que pasa es que en su segundo gobierno, a él fue lo que le dieron los golpes de Estado porque pasó de populista a neoliberal. Porque le llegaron con las grandes recetas de neoliberales, entonces él era un gobierno. Imagínate que tú de repente gobiernas a Pablo Iglesias. Vamos a decir que tú votas por Pablo Iglesias, Pablo Iglesias tiene un estilo, y de repente ves ahora este nuevo Pablo Iglesias con el corte de cabello corto, diciendo, bueno, muchachos, a recortar las pensiones. Y tú, ¿qué pasó, Pablo? Tú no eras así.
Ya has cambiado, te dejó Irene, se fue no es una mi rubia Pablo, youtuber. Sí. Una rubia youtuber. Sí, cambia. Bueno, Qué eso bueno. le pasó. Pero A cuando este llega señor. Chávez, sí, llega Chávez, A él Pérez. avanza el tema de las nacionalizaciones, Ujú, cambia la relación con la ley de hidrocarburos a partir del 2000, ujú, 2001 creo que fue. sí, Pero ¿qué ocurre? Agarra PDVSA y se da cuenta que PDVSA sirve excelente como un mecanismo clientelar. El petróleo no necesita mucha gente para tu sacar. El claro. petróleo es pura máquina, requiere personal, pero no tanto. Empiezan Ujú. a contratar gente, y contratan gente, y contratan gente. Entonces, poco a poco la empresa empieza a tener déficit. Entonces, ¿qué tú haces con el déficit? Bueno, mira, cada vez tengo menos bolívares para pagar la nómina. ¿Qué hacemos? Bueno, imprimimos más bolívares. Inflación. Y ahí comienza la hélice de inflación de Venezuela. Venezuela estuvo desde antes de la muerte de Chávez, Sí. ese celebrado momento de mi vida. Mm. Todavía me acuerdo cuando pasó. A partir de ese momento llegó inflación del 25% anual. 25, 30%, lo cual es bastante. Para que la gente entienda, habitualmente en Occidente se mueve entre un 1 y un 3%, podríamos decir, un 4%. Madre mía, de locos. 25%, pero la gente decía, bueno, De ¿qué locos. importa? Como el petróleo está tan alto, el petróleo es $150 cada barril, Ajá. y Venezuela producía 6, 7 millones de barriles diarios. Sí. Bueno, sencillamente tú le das más dinero a la gente y eso fue una sola borrachera. ¿Qué pasa? Como toda borrachera, después viene la resaca, que fue la crisis económica que tenemos ahorita. Que Sí. los problemas que tú estabas arrastrando de antes, de delincuencia, de corrupción, que como había tanto dinero, nadie le prestaba atención. Porque, o sea, que Yo esos me acuerdo, problemas seguían existiendo. O sea, seguía habiendo claro, delincuencia, la corrupción todavía campaba a sus anchas. Esto durante esta época de bonanza seguía. mira, por ejemplo, hay una empresa, te lo dejo así, Venezuela hizo que en Andorra desapareciera el secreto bancario. Eso hizo Chávez. Las estructuras que existían en Venezuela, que son todo lo que le permite poner un freno a los gobiernos, sindicatos, gremios, gobernaciones, todo eso, le creaba instituciones paralelas. Entonces, por ejemplo, tienes un sindicato de trabajadores, no, yo tengo un sindicato bolivariano de trabajadores. Pero el sindicato ya existía antes de que ya el existía. bolivariano... Y se mantuvo, es decir, no sustituye uno al otro. No, sencillamente yo le doy todos los fondos, toda la protección a uno, al otro lo criminalizo, a este les doy dinero. Al otro de repente aparecen 2 integrantes muertos, andan con escoltas. Y aquí viene a la razón de por qué sí. Estos son cuentos, son cuentos. Son auténticos cuentos.